Las protagonistas del vídeo de hoy serán estas dos mini botellas de vidrio o cristal. Tienen una forma un tanto curiosa. Nos adaptaremos a ella y transformaremos en dos bellezas. ¿Queréis ver el paso a paso? Soy Yolanda, de Criados con Pasión. Acompañadme. ¡Comenzamos! En el tutorial de hoy reutilizaremos dos envases, decoraciones similares pero no iguales. La botella estáis viendo que es de una famosa marca de refresco. Una ya está preparada para pasar a manipular. Con la segunda haremos lo mismo. Primero le quitamos todas las piezas plásticas que incluye argolla o tapa. Retiraremos la etiqueta, aunque no la vamos a dejar muy lejos. La vamos a utilizar, nos va a servir para las decoraciones posteriores. Los restos de goma o pegatina que se hayan quedado en el vidrio las eliminamos pasando un algodoncillo impregnado en acetona y los restos definitivos e incluso la grasa con alcohol. Vamos a aprovechar las siluetas marcadas en el envase para hacer pequeñas separaciones ayudándonos de cinta carrocera. Proteger aquellas zonas que no quiero pintar o sobre las que no me quiero pasar con la pintura y que nos resulte más fácil el proceso. El tutorial de hoy es en colaboración con la tienda online con idea de manualidades y labores. Os dejaré todos los enlaces y materiales que utilicemos en el vídeo de hoy abajo en la cajita de información. Cubriré la parte central y más amplia de ambas botellas con una imprimación especial para cristal o vidrio, extendiendo una fina y cubriente capa con una esponjilla a pequeños toquecitos y dejaré secar muy bien. Paso después a la pintura acrílica a la tiza. Dos colores, té verde y blanco roto. Con este último cubriré la parte que habíamos dado de imprimación de una de las botellas y el cuello o parte superior de la misma. Con el color té verde, por el contrario, únicamente cubriré la parte inferior de la botella y el cuello, la parte superior de la segunda, dejando la parte central únicamente con la imprimación. Los soportes ya están listos para pasar al siguiente nivel. Realizaremos decoupage y recuperamos esa etiqueta o pegatina que habíamos retirado de uno de los envases. Lo usaremos como molde o patrón. Voy a recortar u obtener una pieza igual a esta silueta o molde de cada una de las servilletas que vamos a utilizar. La primera con un arabesco, tonos dorados y blanco roto, precioso. La segunda, más romántica, shabby chic, con flores y pajaritos, que me encantan. Coloco la pegatina encarada con el derecho de la servilleta. Paso un pincel humedecido ligeramente con agua para recortar a grosso modo la forma o silueta que necesitamos. Y al ser simétrica, sin ningún problema, adhiero esta pegatina por la parte de atrás de esta pieza que acabamos de recortar y ayudándome con una tijera recorto toda la forma. Os preguntaréis por qué no lo ha hecho directamente. Bueno, para seleccionar qué parte de la servilleta me gusta más y así cuadrar los diseños. Para asegurar que no me paso, dejo 1 milímetro o 2 como mucho todo alrededor del patrón y en todo caso siempre tengo tiempo para recortar después. Retiro las dos capas no impresas de celulosa y paso a pegar ambas piezas sobre cada una de las botellas. Utilizaré para ello medium especial para decoupage de la marca Artist. Para asegurarme la colocación y no tener ningún fallo, primero superpongo la servilleta donde quiero que vaya. Levanto ligeramente uno de los lados, extiendo una fina capa de cola por la superficie, dejo caer la servilleta y presiono suavemente con las yemas de los dedos.
Repito estos 2 pasos hasta haber acoplado toda la silueta de la servilleta. Ajusto bien, si es necesario, la parte posterior, recortando los sobrantes. Cuando he cubierto toda la superficie, me ayudo de un plástico o film protector que coloco por encima para después ir pasando un paño o los restos de servilleta por encima e ir retirando las burbujas de aire o arrugas que se hayan formado y la superficie quede perfecta. Terminaremos, como siempre, extendiendo una nueva capa de la misma cola o medium especial para decoupage por encima, con un pincel de cerdas suaves, del centro hacia afuera y siendo más generosos en cantidad. Con esta nueva capa protegeremos nuestro decoupage. Mismo proceso en ambos envases. Vamos a ir marcando ahora pequeñas diferencias en la decoración de ambos envases. Sobre la botella más romántica haremos un pequeño desgastado para marcar y resaltar las letras escritas en la parte superior. Una lija de grano fino, suavemente la pasamos por encima y vamos levantando la pintura a la tiza que le habíamos dado a la base. Algo muy sutil. Utilizaré pintura acrílica para ir matizando y oscureciendo los bordes del decoupage. El color amatista es un gris oscuro con un toque de marrón. Un pincel biselado, humedecido previamente con agua. Retiramos el exceso, cogemos carga de pintura sobre la punta, extendemos bien sobre una superficie plana para que la pintura se vaya integrando a lo largo de todas las cerdas. Y a continuación transferimos el color a la superficie. Completaré con este sistema tanto el decoupage como los bordes de pintura acrílica superior e inferior. Finalizaré con un doble salpicado sobre el decoupage, con marrón chocolate primero y blanco roto después, protegiendo las zonas de pintura que no quiero que se manchen. ¿Os están gustando las ideas de hoy? ¿Y todavía no estáis suscritos al canal? Es muy sencillo, simplemente pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla os habréis suscrito. Si además activáis la campanita que aparece al lado, os llegará una notificación cada vez que yo comparta una nueva idea con todos vosotros. Protegeré ambos envases, pintura y decoupage, con barniz acrílico en acabado mate, de nuevo de la marca Artist. Un par de manos dejando secar bien entre capa y capa. Punto final al tema pinturas y barnices. Pasamos a decorar. A esta botella le voy a incorporar una cinta de antelina en tono dorado que pegaré con silicona fría, también podemos utilizar silicona caliente o adhesivo block, bordeando el perímetro entre el decoupage y el cristal. ¿Os decía que habíamos acabado con el tema pintura? Bueno, vamos a destacar un poquito las letras y algunos bordes de esta botella con pintura acrílica metalizada. Utilizo 2 tonos diferentes de dorados y una esponjilla. A pincel seco iré marcando las letras y algunas aristas.
la segunda botella, cinta piculina, muy estrechita y finita en color beige. Como habíamos matizado previamente los bordes de diferentes zonas de esta botella con pintura acrílica, únicamente voy a colocar esta cinta en uno de sus bordes. El punto final de estos envases será añadirle alguna pequeña decoración en el cuello de la botella. Continuamos con los mismos materiales, la cinta de antelina. En el cuello de la otra botella utilizaré una cuerda en los mismos tonos beige rústica y le incorporamos dos pequeñas etiquetas de corcho. Un pequeño guiño a los hexágonos o paneles que vienen marcados en estas botellas, y a ambas etiquetas les he incorporado decoración de abejas. Os subiré un vídeo corto mostrándoos cómo las he realizado. Listo, trabajos terminados. Y bastante satisfecha con el resultado. Parecidas, pero no iguales. La botella, desde luego, ayuda y mucho. Pero también las dos preciosas servilletas que hemos utilizado. Os recuerdo que os dejaré en la cajita de información todos los enlaces a los diferentes materiales de la web con idea de manualidades y labores. Bueno, familia, me voy despidiendo. Nos veremos la semana que viene con alguna otra idea. ¡Chao!